Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos jueves 4 de junio a las 4:15 iniciando esta webconferencia. Dimos este tiempito, los 15 minutos, pues por la razón de que no se había conectado ningún estudiante, esperando a ver si alguno se conectaba, pero de igual manera en este momento hemos decidido iniciar con esta webconferencia para dejarles la grabación y que puedan pues tomarse el tiempito en el fin de semana o cuando tengan un espacio para poderla ver y obviamente pues para que entiendan un poco más de esta temática. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar como la vez pasada que tuvimos la primera webconferencia, que es dándole un espacio a nuestra tutora, la profe María Fernanda Churi, quien les va a explicar un poco más de la tarea que tenemos vigente en este momento. Profe, adelante. Buenas tardes, profe Daniela, muchísimas gracias. Un gusto saludar a los estudiantes que escuchen esta grabación. Bueno, les queremos compartir información respecto a la tarea en la que nos encontramos actualmente. Primero recordarles que cierra el 3 de junio, estamos en el momento intermedio del curso, tarea 3. Frente a esta Mi tarea, profe, el 8 de junio, les dijiste 3. perdóname. Sí, es el lunes 8 de junio que cierra la tarea 3. Entonces, en esta tarea he tenido preguntas frente al término o el concepto de sintalidad. Me han preguntado qué es la sintalidad, entonces por eso les preparé esta infografía. La idea es que se las voy a compartir también en los foros y en un momento en el grupo de Teams para que la tengan allí. La sintalidad es un término en donde que se refiere a los pensamientos, emociones y comportamientos que surgen en un colaborador, en una persona, se siente solo, que se conecta con experiencias para funcionar como grupo. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es lo que nosotros llevamos de nuestra parte individual, esos pensamientos, esas emociones, ese comportamiento, a cómo nosotros funcionamos en un grupo y como un grupo. Entonces, cuando nosotros les pedimos la centralidad del grupo, es que ustedes en el foro puedan dar a conocer esa información de cada uno ya como grupo. Creen cuál sería la centralidad de ese grupo, o sea, cuál sería la personalidad de ese grupo, cuáles son esas características que ustedes tienen como grupo, cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas emociones que tienen como ser individual y que ya los están llevando a un contexto grupal. Por eso es tan importante que tengan una participación en el foro para que los demás compañeros los puedan conocer y así puedan construir esa información de forma grupal. Cada uno eh, deben de tener también en cuenta, pues, cómo se sienten, por ejemplo, con esta actividad. Entonces, es eso, listo, para que lo tengan muy presente, porque es algo que me han preguntado mucho. De pronto el término no es tan familiar, pero pues básicamente lo que les estoy mostrando en este momento. Por ejemplo, si yo me siento tranquila cuando veo que alguien me responde en el mismo día, o si siento frustración porque ingreso al foro y no veo aporte de parte de mis compañeros. Todo eso hace parte de esas emociones que yo estoy sintiendo como ser individual, pero que hacen parte del comportamiento del grupo en el cual yo estoy y les dando una identificación a ese grupo. ¿Listo? ¿Por qué se caracteriza el grupo? Bueno, la idea es que ustedes también puedan pues tener como a raíz de esa información que están recogiendo como grupo acciones de mejora, por ejemplo, para la siguiente tarea. Entonces, no he participado recurrentemente en los foros, mis compañeros se sienten inquietos y en el grupo hay cierta sensación pues de que nos está generando frustración porque no hay aportes oportunos en el foro. Entonces lo que yo voy a hacer es que para la siguiente tarea voy a crear una lista de chequeo, voy a ponerme alertas para decir, listo, esta tarea cierra el 8 de junio, entonces yo voy a hacer una participación al inicio de la semana de finalizando mayo, el 1 de junio me vuelvo a conectar, sigo pendiente en qué van mis compañeros de acuerdo al tiempo que ustedes tengan disponible, porque sabemos que algunos pues trabajan o tienen otras responsabilidades, eso es una acción de mejora. También pueden generar o iniciar un hilo en el foro. Donde ustedes digan, vean, les propongo
que nos conectemos en tales fechas, que vayamos estableciendo esas entregas, esos avances. También recuerden que cuando son trabajos en grupo, cada uno elige un rol. El rol de alertas, el rol de entregas, el rol de compilador, bueno, los diferentes roles que tenemos, entonces también los pueden distribuir ahí. ¿Cómo se desarrolla la sintalidad en esta tarea? Entonces, nuestro equipo, la sintalidad, empezó con pensamientos diversos. Algunos confiaban en la organización desde el inicio, otros dudaban en los plazos. Las emociones han sido desde la motivación inicial hasta algo de ansiedad por la falta de respuestas rápidas. Los comportamientos más frecuentes son leer los materiales solos y publicar mensajes aislados. Sin embargo, al compartir nuestras acciones de mejora, como definir roles, horarios breves de reunión, estamos construyendo una mejor cohesión. El grupo empieza a sentirse más unido, se responde con más respeto y el ensayo avanza con menos tropiezos. Esto es un ejemplo de la sintalidad. Miren que aquí está consolidado para que tengan como una idea de qué es. La idea es que la sintalidad del grupo sea auténtica a lo que realmente está pasando en el grupo, no que de pronto vayamos a tomar este ejemplo y a ponerlo en todos los grupos, sino que sea coherente con lo que está sucediendo dentro de los grupos de cada uno de ustedes. Es importante pues que en el aporte individual que ustedes hagan, que sean pues sinceros frente a cómo se sienten, frente a los pensamientos, todo ello para que realmente finalmente la información que nosotros tengamos pues sea una información que sea coherente al comportamiento del grupo y a cómo cada uno de ustedes se sienta. ¿Listo? La idea es que cada aporte que haga yo de manera individual en un grupo, pues finalmente nos va a llevar a lograr el desarrollo de este concepto y de esta tarea de manera adecuada. Yo les había compartido también en el foro, cuando aperturamos el foro de la tarea, este paso a paso de cómo se desarrolla la tarea. Importante tener presente que esa tarea dio apertura el 12 de mayo y cierra el 8 de junio, es decir, que tuvimos más o menos un mes por 4 días, pues que faltaron allí para desarrollar la tarea. La tarea tiene un puntaje de 125 puntos, entonces es muy importante, tiene un peso evaluativo pues alto para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, entonces se divide como lo hacemos regularmente con los trabajos colaborativos en una fase individual y en una fase grupal. En la fase individual, cada estudiante debe publicar en el foro un cuadro comparativo de las teorías de la personalidad. El cuadro comparativo es en una tabla que ustedes la encuentran dentro de la guía de las actividades y en los anexos para que la puedan diligenciar. Entonces, la idea es que ustedes deben de complementar esa tabla con las respectivas teorías y premisas principales de cada autor. Esas premisas y esas teorías que nos están pidiendo son las relacionadas al autor Chala Trujillo, que es el que está relacionado en el anexo 1. Ustedes ahí van a poder ver toda la información. Y recuerden, por favor, siempre, siempre, siempre nosotros trabajamos con normas APA, séptima edición, que en las retroalimentaciones de las entregas que he recibido les he venido como diciendo en qué cositas debemos de mejorar, qué aspectos de pronto debemos de fortalecer un poco más. Ahí aprovecho para darles una cuñita de un encuentro que vamos a tener el miércoles 17 de junio, donde vamos a hablar mucho acerca del tema de las normas APA. También pueden aclarar dudas que tengan acerca de esa aplicación, porque algo de lo que yo he visto en los documentos finales, atendiendo a esta tarea, por ejemplo, es que las tablas es de lo que más les cuesta que quede en el formato que nos solicita la norma APA séptima edición. Entonces, para que lo tengamos presente, la consultemos y ya nos podamos también conectar al encuentro que para futuras entregas pues nos va a servir mucho. El otro aporte que yo debo hacer de manera individual es un texto argumentativo individual. Recuerden hacer las citas en normas APA. Si yo estoy trayendo a colación en mi texto una teoría de algún autor, una técnica, una estrategia, ¿sí? Que esté relacionada con un autor como tal, debo de hacer la citación, porque no es una teoría de mi autoría, ni es algo que yo haya creado, ni es un contenido académico que yo lo haya creado. Entonces siempre debo de citar al autor.
si me estoy trayendo algo textualmente de lo que el autor me está diciendo, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son las preguntas? Acá yo se las dejé, igual en la guía también está. ¿Qué es una teoría integradora de la personalidad? ¿Por qué no es suficiente estudiar la personalidad de una sola teoría? Como la propuesta de Wilber 2000 permite comprender la personalidad de forma integral desde un enfoque biopsicosocial. Y la última pregunta que debemos de resolver es explicar claramente cada uno de los 4 cuadrantes de Wilber. Esos son los aportes individuales. Cuando yo ya he hecho mis aportes individuales de forma grupal, que hemos de hacer en un solo documento. Cuando ustedes trabajan de forma grupal, es importante hacer acá la claridad de que solamente una persona del grupo sube el documento final. Es muy importante, por favor, que en la portada relacionen a todos los compañeros que participaron, porque en la anterior entrega nos sucedió que una compañera por error subió la entrega y se le olvidó relacionar a los compañeros. Entonces, claro, cuando yo publiqué la nota, me decían, profe, pero yo participé, pero yo hice, pero porque no estoy en la portada. Entonces fue un error que cometió la compañera que cualquiera lo podemos cometer, porque cualquiera nos podemos equivocar, pero es importante que lo tengan presente. Para que no ocurra esto, es importante que en la portada, como nos menciona la guía, la rúbrica de la calificación de la actividad, relacionen los nombres de las personas que participaron en la fase grupal, que desarrollaron la tarea, porque si las personas no están ahí, la nota le va a aparecer solamente a la persona que me subió el trabajo. Igual, el documento, recuerden que tiene una estructura que nos pide que tenga una portada. Entonces, por favor, ponela allí. De nuevo, normas APA séptima edición. Ahí nos piden la matriz de sintalidad, que es un anexo que es la tabla 3. Entonces, cada integrante aporta pensamientos, emociones, comportamiento y acciones de mejora. Cada uno debe aportar 2 pensamientos, 2 emociones, 2 comportamientos, 2 acciones de mejora. Lo ideal y que esté acorde a los tiempos que nos dan las guías de actividades es que estos aportes se hagan en un tiempo prudencial en el foro para que al final, cuando ustedes vayan a consolidar el trabajo colaborativo, pues ya contemos con esa información de manera previa y que yo como tutora les haya podido dar una retroalimentación oportuna. Si ustedes hacen el aporte faltando 3 días para cerrar la actividad, pues no vamos a tener tiempo como tutores de retroalimentarles y ustedes de hacer las correcciones necesarias. ¿Listo? Bueno, y ya finalmente tenemos que hacer un ensayo grupal de máximo 2 páginas basado en los textos que consultaron, que están dentro de la guía, y la tabla 2. Ese ensayo debe responder a las preguntas planteadas que están allí. Y por último, tenemos una coevaluación, que es la tabla número 4, que también la encuentran en el campus, dentro de los materiales de la actividad, y es para evaluar el desempeño de cada uno de los integrantes del grupo, cuáles son las fortalezas, las debilidades de las personas, los aportes oportunos, qué tan significativos fueron y la interacción. Esta coevaluación, pues debe ser una coevaluación de forma respetuosa, teniendo en cuenta el aporte del compañero de manera objetiva, para que quede dentro del trabajo colaborativo. Los roles que tenemos para el trabajo colaborativo son los que tenemos siempre para los trabajos colaborativos. Ya ustedes se los distribuyen. Y acá están los recursos. Este video de apoyo que les dejé allí les sirve muchísimo también para poder desarrollar la tarea. Se los he compartido también por medio de mensajería interna, pero en el foro está y lo pueden ver. Esas son las recomendaciones pues que les he venido mencionando, y es muy importante que vean el video y hagan la lectura de las teorías de la personalidad. Bueno, algo acá importante, que algunos me están diciendo que no puedan ingresar. Si yo no estoy con mi cuenta abierta, con mi usuario abierto institucional, no me va a permitir ingresar.
de siempre que vayan a acceder a información de la universidad, a drives, a lecturas, a el material de lobby, a todo, debo de estar con mi correo institucional. Si yo estoy con un correo personal, por permiso de la universidad, pues no me va a permitir acceder porque es como si fuera una persona externa, no como un estudiante de la universidad. Listo, entonces esa es la tarea 3. Espero que hayan tenido claridad. De igual manera, los que me han contactado saben que si tienen alguna inquietud, yo les contesto por medio de Teams, no tengo inconveniente. Por allí les aclaro las dudas. Lo ideal también es que el foro pues se use porque cuando yo hago una pregunta en el Teams, pues yo me quedo con la respuesta ya, pero no lo ven el resto de mis compañeros en el foro y posiblemente la duda que yo tenga también la tiene otro compañero y así podemos optimizar el tiempo y tener toda la misma información. Perfecto, mi profe. Muchísimas gracias. Yo creo que a los Gracias, estudiantes les profe. queda muy completa la información sobre la tarea. Obviamente, pues esperamos que saquen el tiempo para poder ver esta grabación y obviamente pues resolver todas las dudas. De igual manera, pues antes de que se vaya la profe, recordarles que este sábado tendremos una de las CIPAs para que se conecten, para que aprovechen estos espacios. Ya la profe les comentó de la siguiente, que también va a ser el 17 de junio. Y como invitado vamos a tener una webconferencia, que es la tercera y última de nuestro curso, el 19 de junio, para que se vayan agendando. Vamos a estar un poquito seguiditos con los temas, pero pues aprovechando que vamos a tener una invitada, pues queremos que se conecten la mayor cantidad de estudiantes posibles. Por eso les estamos informando con 15 días de antelación para que puedan sacar pues esos espacios y se puedan conectar. Entonces, mi profe, muchísimas gracias. Y pues en este momento vamos a dar paso a iniciar con la temática que vamos a trabajar hoy, apuntando pues a ese segundo resultado de aprendizaje. Listo, profe, muchas gracias. Entonces vamos a compartir pantalla. Aquí vamos a presentar. Ahora se nos perdió Teams. Bueno, listo, vamos a compartir por aquí. Listo, esto es para que puedan ver la presentación grande. ¿Me confirma si estamos viendo la presentación en pantalla completa? Sí, Sí, ese es cierto. completa. Bueno, entonces perfecto. Bueno, el día de hoy, pues, ¿qué nos trae aquí? Nos trae, pues, hablar de las teorías de personalidad, que pues básicamente es la segunda temática macro que tenemos pues dentro del curso. Y pues obviamente recordar un poco de lo que habíamos visto en esa primer webconferencia, donde habíamos hablado un poco de qué era la personalidad. Habíamos hablado en su momento de cómo había evolucionado el tema de los conceptos de la personalidad, donde habíamos visto ese viaje que hay desde eso que llamábamos la máscara griega hasta ya convertirse el tema de personalidad en una estructura científica que nos da mucho más sustento para poder pues ejercer como de cierta manera estos procesos que tienen que ver con la personalidad. Pero entonces hoy vamos a recordar ese concepto que sí, pues de cierta manera construimos en esa primera webconferencia, y es que pues la personalidad resulta siendo una huella digital psicológica que tiene cada individuo y que de cierta manera pues es un sistema dinámico que integra que nuestra biología, que tiene que ver con nuestro temperamento, nuestra educación, que tiene que ver más con el carácter, y nuestras emociones, que tienen que ver con el sentir. Y eso nos permite actuar de forma coherente y única ante las demandas del entorno. ¿Qué nos trae aquí hoy? Es un objetivo y es comparar esas principales perspectivas teóricas de la personalidad desde los determinismos biológicos y el inconsciente hasta los modelos cognitivos de rasgos e integradores, evaluando cómo cada una define la estructura del sujeto. ¿Qué resultado de aprendizaje es el que estamos abarcando? Es el segundo resultado de aprendizaje, en el cual hablamos de identificar las premisas fundamentales de las teorías de personalidad para analizar al sujeto a partir de esos componentes biopsicosociales, generando así pues una visión integradora. Pero entonces, ¿qué pregunta nos vamos a responder hoy con esta webconferencia? Nos vamos a responder qué nos hace ser como somos.
Vamos a respondernos si es la biología, si es el inconsciente, si es el entorno o si de pronto son nuestros pensamientos. Es aquí donde de cierta manera nosotros nos vamos a poder responder. Si, por ejemplo, tenemos un caso en el que tenemos un estudiante que es muy perfeccionista, que se pone ansioso antes de los exámenes, entonces ahí vamos a poder respondernos interrogantes que casi siempre nos hacemos. Entonces, ¿creen que ese estudiante nació así? ¿O creen que ese estudiante fue educado así por sus padres? ¿O de pronto que se repite a sí mismo pensamientos que lo estresan como, ay, voy a perder el parcial, o si no me esfuerzo por estudiar, no me va a ir bien? Entonces, vamos a ir pensando durante esta sesión de esas preguntas, ¿cuál sería la respuesta a medida que vamos a ir avanzando con cada una, pues, de estos postulados o estas teorías que tenemos dentro de la personalidad? Quiero hacer un pequeño recorderis, aunque la profe ya hizo la introducción, entonces estamos en la fase 3, donde estamos hablando de las teorías, tenemos solo 4 días para el cierre de esta etapa. Como lo dijo la profe, el 8 de junio se cierra la tarea, entonces para que aprovechen este tiempito que les queda, recordarles nuevamente que tienen los OVA, los sílabos, las guías, las lecturas recomendadas, los foros, las sesiones de CIFAS, para que ustedes puedan resolver las dudas e interactúen con nosotras. Y pues obviamente que es clave que ustedes lean cada guía, participen activamente y usen todas las herramientas que tienen a su disposición. Entonces, avanzando un poco, vamos a ver si logran ver y escuchar esto. Profe, ¿me confirma si se escucha? Nos está escuchando. Bueno, aunque igual, espérame, vamos a ver. Aunque no me preocupa tanto porque no tiene sonido, sino como ambiente. Ah, Entonces sería bueno. como más que estén pendientes porque nunca hablan los personajes. Entonces, para que le prestemos atención a este lindo video. Me voy a intentar a ver si deja compartir con el sonido para que les sea más bonito. Sí, te tocaba le tocó así como desde el inicio, cuando le das compartir, compartir con Sorin. Ya, creo que ahí sí ya. Sí. Ah. Ah. Mm. Ah. Eh? Eh. Ah, ah.
Toma. Good. 어리 배래 허셔도 Ah, vale, esto. 빠바바 Pero vamos a excelente. 말리 건너는 그 소리 막 가셔봐 Venga, no puedo abrirse, ya no le vas a sacar. Para mover, solo mover, no le Oh. Ay, se mueve. 뭐이 알라 me la mata que va a Ahora, pobrecito, tú eres el- Ah, potto la tua. Maka di sobrang kampal. Vale, Bawa Ah? Bueno, entonces, pues como pudimos ver en este video, en este pequeño cortometraje de Pixar, nos podemos dar cuenta de algunos temas relacionados con la personalidad. Obviamente, pues digamos que a veces nos cuestionamos muchas cosas por la forma en la que nos enseñan las personas lo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos bien en el video que acabamos de proyectar, es muy notorio que él tenía de cierta manera pues dos ejemplos, digámoslo así, de personalidades muy diferentes, ¿sí? Entonces, persona que de cierta manera le decía las cosas de una manera, otro se la decía de otra, uno le acomodaba la gorrita de una manera, otro le acomodaba la gorrita de otra manera. De pronto uno le enseñaba de una forma cómo barrer las estrellitas, otro de otra forma, otro con otro método. Pero aquí podemos ver algo fundamental y es lo que nosotros llamamos carácter, que tiene que ver ya más con la decisión que puede tomar cada una de las personas referente a su actuar. Entonces, es bonito poder ver estas cosas porque de cierta manera es lo que muchas veces nos sucede en la vida real. Puede hacer que tengamos diferentes ejemplos en nuestro hogar, en el medio, y no necesariamente por tener esas cosas en el medio es que vamos a hacer así tal cual como nos lo está mostrando, porque también tiene que ver con las decisiones que yo tomo sobre mi actuar. En la primera web hablábamos mucho de por qué de pronto hay personas que tienen una familia que es ladrona, que hace cosas malas y termina siendo una persona buena, porque no todo tiene que ver con la genética, no todo tiene que ver con lo que te muestran los demás, tiene que ver también con tus decisiones, con tu sentir, con tu emocionalidad. Y eso es lo que vamos a ir viendo y desarrollando a través de pues, las teorías
que nos muestra y que pues obviamente son parte de este rango. Entonces, vamos a ver inicialmente las teorías de base biológica. Entonces, podemos ver que de cierta manera la personalidad, según estas teorías, pues viene determinada por estructuras neurobiológicas. Discúlpenme un momento. Entonces, en esta teoría de base biológica, pues podemos ver que la personalidad, pues nos dicen que viene determinada por unas estructuras neurobiológicas, por la genética y por la evolución. El foco en esta teoría, pues estaba en el temperamento. Hay unos autores claves que en este caso son dos, básicamente, que son Jeffrey Gray, que nos habla de la teoría de la sensibilidad al reforzamiento. Daniela, bienvenida. Y de cierta manera, Jeffrey nos habla de el BIS, que es el sistema de inhibición conductual, donde nos dice que básicamente lo que responde es al castigo o a la novedad. En este caso, el BIS sería el motor de la ansiedad o de esas personas que son muy cautas y temerosas. Por otro lado, tenemos el BAS, que es el sistema de aproximación conductual. Este responde básicamente a qué? A la recompensa, al motor de impulsividad, a la búsqueda del placer. Y por otro lado tenemos el otro autor, que es Hans Eysenck, que él nos habla del modelo PEN, donde él nos dice que se conectan los rasgos con el tema de la fisiología. Entonces aquí tenemos un sistema que es el sistema de activación reticular ascendente, que nos habla de que las personas introvertidas tienen un SARA, que son las siglas del sistema de activación reticular ascendente, que está sobreestimulado. Entonces, al estar sobreestimulado, pues ellos evitan el exceso de ruido, por eso son tan calmados, como lo decimos vulgarmente, tan ensimismados y demás. Y ya las personas extrovertidas o extravertidas es porque tienen un SARA o un sistema de activación reticular ascendente bajo. Entonces, como es bajo, ellos lo que buscan es una estimulación externa. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Que para esta teoría, la personalidad está de cierta manera cableada o conectada con nuestro sistema nervioso. Entonces, esto explica por qué decimos que cuando el SARA, por ejemplo, tiene una activación baja, entonces buscamos menos estímulos y así sucesivamente. Ya cuando pasamos a la segunda teoría, que es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, pues hablamos de que el determinismo psíquico absoluto nos quiere decir que nada ocurre por azar. Toda la conducta o todas las acciones del ser humano están determinadas por unas fuerzas inconscientes. Entonces, ¿qué vemos aquí dentro de la teoría psicoanalítica? Vemos la estructura del aparato psíquico, que de cierta manera, si ustedes recuerdan en otras asignaturas, cuando hablamos de Sigmund Freud, pues siempre hablamos como del tema de desarrollo, ¿cierto? Pero hablamos del desarrollo desde el tema de una guerra interna que nos dice siempre Freud, que eres el resultado de cómo de pronto nuestro yo negocia entre lo que desea salvajemente, que es el ello, y las reglas que nos impone la sociedad, que es el super yo. Entonces, de cierta manera, hablamos de que el ello pues, es esa pulsión, es el tema del placer, el yo es esa realidad y esa mediación, y el super yo ya tiene que ver más con la moral y con la sociedad. Entonces, ya podemos ver que el ello pues, es ese núcleo instintivo, es 100% inconsciente, que ahí tenemos los principios del placer, la gratificación inmediata. Entonces, ahí está Eros con el tema de la vida y Tánatos con el tema de la destrucción. Cuando vamos al yo, pues vemos que es el mediador, entonces, ¿cuál es el principio de realidad? Ahí entra a actuar el pensamiento lógico. Vamos a verlo del tema de la satisfacción de deseos del ello de forma segura y socialmente aceptable. Cuando hablamos del super yo, entonces es ese brazo moral, es la conciencia, es la que nos dice lo que está mal, el yo ideal, que es lo que deberíamos ser, y de cierta manera está intencionalizado por la educación que recibimos de nuestros padres. Daniela, ¿tú me estás escuchando bien? ¿Estás comprendiendo hasta ahora lo que hemos hablado? Hola, profe, sí, te estoy escuchando, sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces pasamos a la tercera teoría de la que nos habla
todo este entramado de las teorías de la personalidad. Esta teoría tiene que ver con la teoría psicodinámica y pues de cierta manera estos son algunos autores que se distanciaron un poco de lo que nos decía Freud anteriormente. Entonces ya aquí, de cierta manera, es como una evolución del psicoanálisis clásico, donde autores como Carl Jung, Alfred Adler o Erik Erikson nos dicen unas cositas un poco diferentes a lo que nos hablaba anteriormente Freud, y es que disminuyen el peso de de la pulsión sexual, perdón, y aumentan el peso a las relaciones sociales. Entonces, a diferencia de Freud, los psicodinámicos nos dicen que el pasado importa, pero también importa cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas y las metas que nosotros nos planteamos a futuro. Si vemos de cierta manera individualmente cada una de las posturas de estos autores, pues tenemos a Carl Jung, que nos hablaba de la psicología analítica. Entonces, él nos decía que tenemos un inconsciente colectivo, que es de cierta manera esa capa de la mente que está compartida por la humanidad. Tenemos otra parte que son unos arquetipos, que de cierta manera son unas imágenes y unos símbolos universales. De cierta manera, pues hay uno principal que tiene que ver con la sombra o el alma, que se conoce como ánima o ánimos, y la persona como tal, que es ya esa máscara social. Y obviamente nos habla de la personalidad a través de unas funciones psicológicas, introversión, extraversión, combinadas con qué, con pensamiento, con sentimiento, con sensaciones y con la intuición. Por el lado de Alfred Adler está la psicología individual. Cuando hablamos de la psicología individual, pues hablamos de que el motor principal es el afán de superarnos. ¿De superarnos por qué? Para poder compensar de cierta manera esas cositas que tenemos como pendientes. Entonces es el afán de superación para compensar los sentimientos de pronto de inferioridad inherentes que nosotros solemos experimentar cuando o desde que somos niños y tenemos alguna vulnerabilidad. Entonces ahí creamos un estilo de vida único. ¿Para qué? Pues para poder alcanzar esas metas e esos ideales. Cuando hablamos de Erik Erikson con el desarrollo psicosocial, de cierta manera, pues él extiende el desarrollo de la personalidad a 8 etapas que cubren todo el ciclo vital. Entonces, cada etapa presenta una crisis psicosocial, digámoslo así. Por ejemplo, confianza versus desconfianza en los bebés. O de pronto, identidad versus confusión de los roles en la adolescencia. Entonces, él dice que estas crisis psicosociales que nosotros presentamos en las diferentes etapas, pues es lo que nos lleva a un resultado que moldea nuestra identidad. Ya por acá continuamos con lo que es la teoría conductista. Daniela, hasta el momento, ¿tienes de pronto alguna duda, pregunta? No, profe, ninguna duda. Lamento Bueno, llegar tarde a la no te conferencia, pero no. preocupes. Lo importante es que estás aquí, va a quedar la grabación para que de pronto en cualquier momento puedas ver la partecita inicial donde la profe María Fernanda, que es nuestra tutora del curso, les explicó un poco más de la tarea que pues está próxima a cerrar. ¿Listo? Bien. Gracias. Bueno, Sí. con gusto. Entonces, en este caso, la teoría conductista, pues digamos que nos dice en resumen que la personalidad no es interna, ¿sí? Es un repertorio de conductas aprendidas, de determinismos ambientales, donde de cierta manera, pues Watson y Skinner sostienen que los rasgos no existen y lo que existen son unos hábitos que nosotros formamos por condicionamiento clásico y operante. De cierta manera, pues digamos que para el conductismo radical la personalidad termina siendo una ilusión. Entonces, tú no eres generoso porque está en tu alma o está en tus genes. Eres generoso porque de cierta manera en tu historia de vida, cada vez que compartiste algo, pues fuiste recompensado o reforzado por tu entorno. Diferente a que si de pronto tú no llegaras a ser generoso porque en tu historia de vida, cada vez que compartías algo, pues eras como castigado, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que nos habla la teoría conductista. Si nos vamos a cada uno de los autores que nos hablaron de la teoría conductista, pues tenemos el conductismo radical, del cual nos hablaba Watson, que él afirmaba que con una docena de niños sanos, si yo quiero, mediante un condicionamiento ambiental, transformarlos en cualquier tipo de profesional o de delincuente, lo voy a poder hacer.
independiente de qué, de su talento, de su raza, de todo lo que viene de ahí para atrás. Y también pues tenemos a Skinner, que Skinner ya nos hablaba un poco más del condicionamiento operante. Entonces él nos hablaba de que la conducta es moldeada por sus consecuencias. Él aquí ya nos habló un poco más de los refuerzos positivos y de los refuerzos negativos. Entonces él nos decía que incrementaba la posibilidad de que una conducta se repitiera y que de cierta manera el castigo disminuía la probabilidad de que la conducta se repitiera. Entonces, de cierta manera una persona es tímida, es una persona que las conductas de retraimiento social habían sido reforzadas o que sus conductas sociales han sido castigadas o ignoradas en el pasado. Porque eso, de cierta manera, según estos autores, es lo que nos construye de cierta manera nuestra personalidad. Qué pena que se me fue muy adelante. Vamos con la teoría cognitiva. Entonces, esta quinta teoría lo que nos dice de cierta manera es que la personalidad está determinada por la forma en que los seres humanos procesan la información, la perciben, la categorizan y interpretan las experiencias de su entorno. Entonces, de cierta manera, cuando hablamos de la teoría cognitiva, hablamos mucho de un autor que es Albert Bandura. Entonces, Albert Bandura nos habla de la teoría cognitivo-social. Él formuló un concepto que se llama determinismo recíproco, que postula que la personalidad es el resultado de la interacción constante de tres elementos importantes, que es la conducta, los factores tanto cognitivos como personales y el ambiente. Y también pues nos introdujo un término que es la autoeficacia. Y de cierta manera es la expectativa o la creencia que tienen las personas de que poseen las capacidades necesarias para ejecutar una tarea con éxito. Entonces, de cierta manera, esta creencia cognitiva determina directamente las metas y la persistencia ante el fracaso. Por otro lado, otro autor muy importante es Walter Mitchell. Él de cierta manera criticó fuertemente la idea de los rasgos rígidos, nos demostró que la conducta depende de la situación mediada por unas variables personales cognitivo-afectivas, cómo codificamos de pronto las situaciones, nuestras experiencias, los valores y las estrategias que tenemos de autorregulación. Como sexta teoría, tenemos la teoría humanista. Entonces, esta teoría nace como una tercera fuerza, en oposición a qué? Al determinismo pesimista del psicoanálisis, al mecanicismo del conductismo, y de cierta manera ve al ser humano como un agente libre, consciente, orientado intrínsecamente hacia el crecimiento personal. Aquí, de cierta manera, tenemos dos autores que son los más importantes o los que más reconocemos en este ejercicio, y es Carl Rogers con la teoría centrada en la persona. Entonces, él sostiene que el núcleo de la personalidad es lo que conocemos como el self o el autoconcepto. Entonces, el desarrollo saludable ocurre cuando nosotros tenemos una congruencia entre el yo real, que es cómo nos vemos hoy, y el yo ideal, que es cómo nos gustaría ser. Entonces, él dice que cuando el entorno nos impone condiciones de valía, entonces, un ejemplo, solo te amo si te sacas buenas notas. Nos genera de cierta manera una incongruencia que detona neurosis, ansiedad y otras cosas más. Ya cuando hablamos del segundo autor en la teoría humanista, hablamos, por ejemplo, de Abraham Maslow. Él nos dice que el estudio a personas sanas y autorrealizadas, como lo fue Einstein o Roosevelt, él a partir de eso propuso que la personalidad se desplegaba a medida que el sujeto satisfacía una jerarquía de necesidades que presentó en una pirámide, que es lo que conocemos con la pirámide de necesidades o la pirámide de Abraham Maslow. Entonces, él nos habla que tenemos unas necesidades desde las fisiológicas y de seguridad, pasando por las de qué, por las de afiliación y reconocimiento, hasta llegar a una puntica que es la más importante de cierta manera y la que buscamos todos alcanzar, que es la autorrealización, que de cierta manera quiere decir el desarrollo pleno de nuestro potencial humano. Pero
hasta aquí no van las teorías. Resulta que hablamos de 8 teorías de personalidad dentro de las temáticas que tenemos en este momento dentro del curso. Cuando hablamos de la séptima teoría, hablamos de la teoría de los rasgos. Entonces, en esta parte, digamos que es el enfoque metodológico y psicométrico por excelencia, perdón, que de cierta manera asume que la personalidad está compuesta por unas disposiciones estables internas, que son unos rasgos, y que causan que las personas actúen de manera consciente en diferentes situaciones. Aquí, como podemos evidenciar, pues tenemos 3 autores muy importantes. Tenemos a Gordon Allport, él fue el pionero y de cierta manera él clasificó los rasgos en 3 niveles. ¿Qué niveles son? Tenemos el nivel de los rasgos cardinales. Él dice que son esos rasgos que son tan dominantes que dirigen de cierta manera casi toda la vida de una persona. Entonces, el maquiavelismo, el altruismo extremo de la Madre Teresa de Calcuta, de cierta manera son esos ejemplos. Y él dice que no todas las personas los desarrollan. Tenemos otros rasgos que son unos rasgos denominados rasgos centrales. Él nos dice que las características generales que usarías para describir a un amigo o cómo nos describimos nosotros mismos. Si a ti te preguntan cómo te describirías tú. Entonces, ¿cómo se describe Daniela, la profe Daniela? Entonces, la profe Daniela se describe como una persona honesta, como una persona disciplinada, como una persona divertida, como una persona sociable, ¿sí? Y nos dice que suelen ser siempre entre 5 y 10 por persona. Cuando hablamos de la tercera tipología o el tercer nivel de rasgos, nos habla de que tenemos unos rasgos secundarios. ¿Qué dice Gordon Allport que son los rasgos secundarios? Él nos dice que son esos que solo aparecen ante situaciones muy específicas. Ustedes no sé si han visto que hay personas que son supremamente calmadas, pero tienen de pronto, no sé, alguna situación conduciendo y explotan. Se ponen bravos, gritan, dicen groserías y uno queda como, Dios mío, pero yo nunca había visto que esta persona fuera así. Entonces realmente son como esos rasgos que no son tan evidentes todo el tiempo, pero que en unas situaciones muy específicas pues salen a relucir. Tenemos otro autor que es Raymond Cattell. Él nos dice que utilizó una herramienta matemática de análisis factorial para reducir todas esas miles de palabras descriptivas que tenemos. Y él de cierta manera lo sintetizó en 16 rasgos fuentes de la personalidad. ¿Y qué resultó de eso? Pues esa famosísima prueba que casi todos conocemos, que es la prueba psicométrica del 16PF. Otro autor que nos habla de esta teoría, que, Dani, ¿me recuerdas el nombre de la teoría? Bueno, Profe, me perdí, qué pena. tranqui. Estamos hablando de la teoría de los rasgos. ¿Listo? Cuando hablamos del tercer autor que nos mencionó la teoría de los rasgos, hablamos de Costa y McCray, que él nos habló del modelo de los 5 grandes o los Big Five, que esto lo mencionamos en la primera web conferencia. Entonces es como el estándar científico actual que tenemos y nos divide la personalidad en 5 dimensiones universales que son conocidas con unas siglas que son OCEAN, que significan apertura de la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Las siglas OCEAN es por las palabras en inglés. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y de pronto no haya confusión con el tema porque dirán, pero ¿cómo así? Porque si la primera es apertura de la experiencia. Porque es opening, ¿listo? Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta. Y cuando hablamos de la octava teoría, hablamos de las teorías integradoras. ¿Por qué surgen esas teorías integradoras? Porque resulta que hay una necesidad de superar la fragmentación teórica de la psicología, buscando de cierta manera unificar todos los hallazgos que ha habido, biológicos, cognitivos, conductuales, relacionales, en un modelo sistémico. ¿Qué quiere decir un modelo sistémico? Ay, qué pena. Tengo un estornudo aquí. Bueno, entonces un modelo sistémico es como uno que integre todos en uno solo. Entonces tenemos un autor que es Theodore Miller, que nos habla del modelo biopsicoevolutivo. Entonces él dice que se entiende la personalidad como un estilo de funcionamiento adaptativo que tenemos profundamente arraigado. Entonces, en este caso,
en esta teoría integrativa, pues Theodor combina una estructura biológica, que son nuestros genes, con los aprendizajes ambientales que traemos, y la personalidad se organiza en torno a tres polaridades evolutivas. Una es el placer versus el dolor, que es como un foco existencial. El activo pasivo, que son los modos de adaptación que tenemos durante la vida, y el sí mismo versus los otros, que es las estrategias de replicación que tenemos como tal. Y él nos dice que de la combinación de estas áreas, pues surgen los estilos de personalidad normales como también los trastornos. Cuando vamos a ver el siguiente autor que tenemos en esta teoría integradora, pues vemos al autor, que es el autor, y se me perdió, Dan McAdams. Entonces, Dan McAdams nos dice que la personalidad opera en tres niveles: los rasgos disposicionales, las adaptaciones características como metas y valores, y las historias de vida o la narrativa personal. Entonces, de cierta manera, ellos lo que hacen con estas teorías integradoras es apagar la pelea entre todos los autores que hay. Entonces, ellos nos dicen que la biología es como un lienzo, es esa base biológica. Y el entorno lo que hace es dibujar las líneas, que es lo que conocemos actualmente como el conductismo. Y los pensamientos le dan el color a ese lienzo en el cual ya dibujamos las líneas mediante el conductismo, que ahí es donde viene la parte cognitiva, y nuestra propia historia de vida le da el significado a eso que tenemos, que ahí vienen las teorías humanistas e integradoras. Entonces, si nos fijamos de cierta manera a leer el segundo autor de esta teoría integradora, pues vemos básicamente eso. El Big Five es el perfil anatómico general del sujeto, es como ese esbozo inicial, que tenemos las adaptaciones características, que son esas metas, esos valores, los proyectos personales, los mecanismos de afrontamiento que tenemos, que son contextualizados en el tiempo, y los roles que tenemos en la vida. El nivel 3, pues que tiene que ver con las historias de vida, con nuestra identidad narrativa. Entonces, la historia interna que la persona construye sobre sí misma da un sentido, una unidad, un propósito a qué, a su pasado, pero también a su presente y a su futuro. Entonces, de cierta manera, si nosotros nos ponemos a revisar todo esto que hemos venido viendo de las teorías, reflexionamos sobre esas tareas que hemos venido desarrollando, pues nos podemos dar cuenta que básicamente lo que han hecho estas teorías es poder demostrar eso que hablamos inicialmente en nuestra pregunta detonadora. Y te voy a contextualizar un poco, Daniela, en este momento. ¿Tú me estás escuchando? Sí, profe, te escucho, sí, señora. Ok. Entonces, al inicio habíamos preguntado de que, por ejemplo, si un estudiante es de esos estudiantes que antes de una evaluación se pone ansioso, es supremamente perfeccionista, preguntábamos si era algo de esa persona o era algo genético o era algo que habían reforzado sus padres. En este momento, ¿tú qué podrías inferir o responder, Daniela, a partir de las teorías que acabamos de ver? Bueno, profe, no, yo llegué tarde a la web, No te pero preocupes. pues no, podría pensar que puede ser algo biológico, ya que pues algunas personas tienen como cierta predisposición a sentir más ansiedad o nerviosismo. No sé, también podría ser cognitiva. Muchas veces, digamos que al estar o los pensamientos en el examen de no estoy preparada o no soy capaz, puede aumentar también la ansiedad. Entonces, no sé, yo creo que Ok. podría ser ambas cosas, biológica o cognitiva. Bueno, entonces, muy bien, te voy a complementar un poco, Daniela, lo que acabas de responder, porque estás muy bien enfocada. Digamos que, ¿qué pasa con el tema de la personalidad? Que nosotros podemos ver el comportamiento y puede ser entendido desde múltiples ventanas. Por eso llegamos hasta las teorías integradoras, porque yo podría decir que ese estudiante en su super yo le exige demasiado. Entonces ahí vamos a verlo desde el psicoanálisis de Freud, ¿cierto? Pero también podemos ver desde el conductismo que nos decía Skinner,
que es que aprendió a estar ansioso porque los papás de cierta manera le ponían atención, ¿sí? Porque de cierta manera si él hacía las cosas así, entonces sus papás sí le prestaban atención. Y si nos vamos a la siguiente teoría, pues podemos ver que si lo explicamos desde Bandura, podemos decir que esa persona tiene una baja autoeficacia frente a esa materia, porque no se siente capaz de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, desde cada teoría podríamos darle una respuesta diferente a esta situación que mencionábamos del estudiante. Entonces, en este momento, Daniela, si quieres, te invito para que reforcemos un poco los conocimientos. Yo sé que estamos ocupados, pero no importa. Valoro muchísimo que te hayas conectado porque eso te va a permitir pues reforzar todos los conceptos que hemos manejado dentro de la temática como tal de las teorías de la personalidad. Entonces yo te voy a compartir pantalla nuevamente para que podamos hacer este Kahoot. Es un Kahoot sencillito donde vamos a tener algunas preguntas de, pues obviamente lo que acabamos de ver en la webconferencia, pero no te preocupes que obviamente pues tiene que ver también con lo que ustedes están desarrollando en la tarea 3. Entonces, porfa, si quieres para que escanees en este momento el, ¿el qué? El QR, o puedes poner ese pin de juego en la página Kahoot, ¿vale? Listo, profe. Listo, voy a empezar. Listo. ¿Me confirmas, porfa, cuando ya aparezcas conectada? Listo, ¿Listo? profe. Estoy ingresando. No te preocupes. Ujú. Profe, ¿me puedo unir desde computadora a la web para escanear el código del teléfono? Es que no sé cómo hacerlo. Sí, claro que sí. Aunque en Kahoot, si tú entras ahí desde el Sí. computador, tú le puedes dar conectarse con el PIN y no con el QR. Ah, Y ahí no. copiarías el número, que es 534-684. Me pudo. Espérame, yo te lo Qué explico. pena. No, no te preocupes. No sé cómo darle. Ah, sí, ya. Ok, Sí, ya. ya te iba a indicar los pasos. Sí. Ahí te pide el PIN Sí, de juego. señora. Arriba te Ley. dice juega, ahí te pide el PIN de juego y en ese Sí, momento escribes este 534-684. listo. Listo. Ya ingresé. Bueno, Con espérame el que acá nombre. me salga. Ujú. Listo. Muy bien, ya veo que estás por aquí. Entonces vamos a empezar el Kahoot. La idea es que tú estés pendiente de la pantalla Sí, señora. del juego, porque ahí te van a salir las preguntas y las respuestas, y tú allá solamente marcas el colorcito del que tú crees que es la respuesta correcta. De igual manera, yo Listo. voy leyendo las preguntas para que, pues, si quieres, tú puedas estar en la otra pantalla. Listo, profe. Si estás viendo, ¿cierto? Sí, señora. No, Bueno, dice prepara. entonces, Está cargando. exacto, listo. Entonces, ya ahí está iniciando. Entonces, la primera pregunta es, un psicólogo afirma que tu personalidad depende de la sensibilidad de tu sistema nervioso, que es el SARA. Esto se basa en una teoría que es el psicoanálisis, es la primera opción, conductista, de base biológica o humanista. ¿Cuál crees tú que es? Base biológica. Ok, Creo. márcala. Muy bien. Ay, sí. Eso es. Bueno, vamos con la segunda. La segunda nos habla de que en la teoría freudiana, ¿cuál instancia psíquica opera 100% bajo el principio del placer? Tenemos el yo, el ello, el superyo o el self. ¿Cuál crees tú que es? Creo que es el yo. Márcala. No, No. no. Recordemos que cuando hablamos de principios del placer, siempre vamos a hablar del ello. ¿Listo? El hecho. Ujú.
Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué autor nos propuso que el motor de la personalidad es superar nuestro sentimiento de inferioridad? Entonces tenemos Eric Erikson, Carl Rogers, Skinner o Alfred Adler. ¿Cuál crees tú que es? Es con tiempo, ¿cierto? Sí, ya le va a pasar. No, Dios mío, Bueno, aquí se tenemos me a olvidó. Alfred Adler. Ujú. Él nos hablaba mucho de lo que hablamos del sentimiento de inferioridad. Vamos con la siguiente pregunta. Para el conductismo radical de Skinner, la personalidad principalmente es un repertorio de conductas aprendidas por refuerzo, una búsqueda existencial de autorrealización, un conflicto entre el ello y el superyo o una estructura genética inmutable. Esta está muy fácil. No. Sí, se Ay, no, nos las alcanzó preguntas a no las pasar el veo, no tiempo. las veo. Se me fue la pantalla. Skinner. Ay, no sé. Ahí Perdón. hablamos de que Skinner nos habla del repertorio de conductas aprendidas por Por refuerzo y refuerzos y castigo. castigos. Que acuérdate que hablamos del conductismo, que es el conductismo operante. Vamos con la quinta. El determinismo recíproco de Albert Bandura postula que la personalidad surge de la interacción de ¿qué? El inconsciente, el consciente y el trauma, el temperamento, el carácter y los humores, la conducta, el ambiente y los factores o las necesidades fisiológicas y de seguridad. ¿Cuáles? Recíproco. La conducta, el ambiente y los factores cognitivos. Muy Sí. bien. Aunque no lo alcanzaste a marcar allá, igual está muy bien. Ah, no, profe, qué pena. Estoy ahí. Me enfoqué en la No, pantalla de tranqui, celular. no Qué te pena. preocupes. Lo importante es que estás, pues, de cierta manera, reforzando los conceptos. Entonces, ¿qué concepto cognitivo define la conciencia de una persona en sus propias capacidades para lograr una meta? Entonces, ahí hablamos de autoeficacia, de condicionamiento operante, de congruencia del self o de neuroticismo. Autoeficacia. Muy bien, estamos perfecto. Bueno, hablamos de la siguiente pregunta. Según Carl Rogers y el humanismo, él nos dice que la ansiedad y la neurosis ocurren cuando hay una incongruencia entre ¿qué? Entre el castigo y el refuerzo, entre el yo real, que es como soy, y el yo ideal, como debería ser, la bilis negra y la bilis amarilla, o los rasgos centrales y secundarios. ¿Cuál crees tú que es? Dios mío, estoy entre el yo o los rasgos centrales y secundarios. Bueno, entonces Vamos decídete. a ver. Ah, no, incorrecto. Ay, no. Era el yo real, que es como Sí, soy, y el yo ideal, que es como ¿cómo desearía ser. desearía? Ujú. Bueno, Olivia. no te preocupes, aquí vamos reforzando conceptos. Gordon Adler nos decía que él clasificó los rasgos en tres niveles. Aquellos tan dominantes que dirigen casi toda la vida de un sujeto, él decía que eran ¿cuáles? Los centrales, los secundarios, los Rasgos fuentes, los cardinales. cardinales. Muy bien, rasgos cardinales, que eran los que él también decía que no todo el mundo desarrolla. Sí. Vamos para la novena pregunta. El modelo biopsicoevolutivo de Theodore Millon es un claro ejemplo de una teoría que integradora, conductista pura, psicoanalítica ortodoxa o fenomenológica. ¿Cuál es? Creo que se integra. Ay, no sé. A ver, Integradora. no dudes, muy bien. Sí. Y Ay, sí, integradora, que fue la última que vimos, sí, porque ya señora. esa nos integra todas las que vimos anteriormente. Y esta es muy fácil. Según Doug McAdams, él nos dice que las historias de vida o la identidad narrativa le da un sentido e identidad a nuestra vida. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es verdadero. Muy bien. Sí, Estamos muy señora. bien, Daniela. Fallaste muy poquitas. Profe, muchas gracias. Qué pena. No, ¿cómo se te ocurre? No, no tienes que decir que qué pena, porque aquí estamos aprendiendo, reforzando esos conceptos para que ustedes sean unos muy buenos profesionales el día de mañana. Muchas Entonces, gracias. Daniela, ya con esto, de cierta manera, pues hemos terminado nuestra webconferencia. No sé si tú tengas alguna duda en este momento, si tengas alguna pregunta, si tengas alguna sugerencia. Todo se No, recibe. profe.
todo está muy claro, sí, señora. Bueno, entonces, Dani, a ti y a los compañeros que se conecten de pronto después a ver esta sesión, queremos invitarlos para que se vayan agendando porque vamos a tener 12, bueno, 3 espacios muy importantes en los días siguientes. El primero es que vamos a tener unas cipas este sábado para que no lo dejen pasar. ¿En qué momento vamos a tener las cipas? La vamos a tener el sábado a las 11 de la mañana, que va a ser relacionada con esto que estamos hablando, sobre todo de las teorías integradoras, para que podamos comprender muchísimo mejor estos aspectos y pues desarrollar de manera idónea el trabajo. Vamos a tener otra CIPAS el miércoles 17 de junio, que ahí nos vamos a centrar en normas APA, porque hemos visto muchas falencias en la presentación de los trabajos. Y queremos que ustedes refuercen ese manejo de las normas APA, pues para que presenten de manera idónea los trabajos. Esta va a ser a las 4 de la tarde. Hay otra que estoy pendiente de confirmar la hora, pero va a ser el 19 de junio. En esta vamos a tener una invitada especial, es una psicóloga que trabaja todo el tema, entonces es importante que saquen el espacio para que se conecten. Va a ser en la tarde. Tengo pendiente confirmarles la hora, pero vayan sacando tiempito el 19 de junio. Y por último vamos a tener, esa ya es la tercera web conferencia. Y vamos a tener una tercera CIPAS, que en esa sí estamos todavía definiendo la fecha para podérselas decir con tiempito y que se puedan agendar. Entonces, a ti, Daniela, a todos los estudiantes que vean esta web conferencia, muchísimas gracias por su interés. Esperamos haberles resuelto sus dudas, poder apoyarlos en su formación académica. Y pues recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, nos pueden contactar por medio de Teams o por mensajería interna de la plataforma o obviamente pues también a través de los foros de dudas e inquietudes para que así de pronto la duda que ustedes tengan pues puede ser la misma de otro compañero y así somos más eficientes en el uso del tiempo. Muchísimas gracias por sacar de tu tiempo, Daniela, y pues a todos los demás estudiantes que vean este espacio, gracias y pues les deseo un feliz fin de semana y muchos éxitos con la presentación de la tarea 3. Recuerden que nos quedan solo 4 días. Profe, muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, a ti, chao, chao, un gusto.